Bona tarda. Primer de tot, perdoneu el retard. Estàvem esperant que arribi gent. Primer de tot, gràcies per venir, als nostres ponents i al públic. És un acte que organitzat des del CGT, del Sindicat d'Administració Pública de Barcelona i el Sindicat d'Administració Pública de Saragossa. I esperem d'aquest acte que ens quedi a tots una miqueta més clar quines són les vies que ens queden de cara a defensar els drets del personal temporal a l'administració, sobretot de l'interimència i de l'abús que està fent l'administració a les treballadores públiques. Primer de tot, presento a José Chac, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, abogado del ICA de Manresa, jefe de la sección jurídica en el despacho de la asesoría. No me recuerdo porque es que no. Es que el grupo de Saragossa ha escrito eso y de buena letra. Gestor administrativo colegiado, posgrado en Derecho Penal, curso de especialización en Derecho Civil Catalán, profesor en cursos de Derecho Penal y Penitenciario. Juez sustituto, magistrado en la Audiencia Provincial de Barcelona. Tenemos a Beatriz González, licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, de referencia nacional, relativa al Derecho Comunitario de la Directiva Comunitaria 1990/70 de la Comisión Europea, relativa al acuerdo sobre el trabajo del derecho técnico superior jurídico de administración. Posgrado de asesoría jurídica empresarial del Centro de Estudios Garrigós. Y Esmeralda Ríos, magistrada suplente en la Administración de Justicia, presidenta de la Asociación de Jueces, Súbditos y Magistrados Suplentes. Licenciada en Derecho de la Universidad Nacional, pionera en la defensa del personal. Que son ellas que nos explican las problemáticas y las soluciones. Muchas gracias. Moltes gràcies per haver-nos convidat. Gracias a la CGT y a la sección de Zaragoza que nos ha invitado hoy. Empezaríamos por Esmeralda Ríos, si os parece bien, que hará un speech sobre la situación histórica del colectivo, empezando con el colectivo de jueces y magistrados suplentes, juezas y magistradas suplentes. Ellas siempre son más en los colectivos maltratados por la Administración de Justicia y en todas las administraciones. Por lo tanto, dejamos a Esmeralda, que es una iniciadora de todas estas acciones, junto con otros colectivos en Madrid y en toda España de juezas sustitutas. Paso la palabra. Vas a quedar rodeada. Ahí. Bien, pues hola a todos. Mi presencia aquí es para que tengáis constancia que toda esta lucha es transversal. Puede ser un alto cargo del Estado, puede ser el último funcionario, que siempre, si eres un suplente, un sustituto, el problema siempre es el mismo. Quiero decir, yo llevo ahora casi 24 años, empecé de fiscal y como magistrada juez llevo 21 años. Esta situación no ha mejorado nunca, hemos hecho acciones, con Fruitos empezamos en el 2013, hicimos acciones de todo tipo, Parlamento, europarlamentarios, Comisión Europea, hemos hecho denuncias en Europa, miles, y la situación sigue siendo la misma. Nosotros pensamos siempre que por mucho que arranquemos, o por lo menos yo, a nivel jurídico, esto es presionar políticamente, tiene que haber una voluntad para que esto se acabe de una vez. La situación nuestra de jueces es absolutamente lamentable porque nosotros no solo tenemos el trabajo temporal, sino que tenemos una prohibición específica de trabajar. Es decir,
el tiempo que a nosotros nos llaman, que normalmente son 3-4 meses, y descansas 3 o 4, en ese tiempo ni te dan de alta la seguridad social, ni siquiera puedes trabajar de otra cosa, tienes las mismas incompatibilidades que el titular, y eso se reduce a que, bueno, pues que estás fuera, digamos, de cobertura de todo tipo. ¿Qué deciros cuando los jueces tienen compañeros en esa situación? Pues no lo sé. No lo sé, porque cuando hay sentencias que no acogen lo que es el derecho europeo y te quedas, bueno, pues te quedas bastante atónico, pero es que la verdad es que ellos mantienen a sus compañeros en esa situación. Quiero decir que claro, en nuestro caso son juez y parte. Si ellos no les avergüenza de la situación que sufren sus compañeros, no sé hasta qué punto vamos a conseguir jurídicamente que haya un cambio de mentalidad y de cierto clasismo, que también lo hay con nosotros, con los interinos. Hay bastante clasismo, el hecho de que no han aprobado las oposiciones, con lo cual somos siempre funcionarios tipo B. Bueno, yo en principio esto es lo que quería deciros y en todo caso ellos os hablarán más de las acciones específicas que hemos hecho en cada momento. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Yo voy a intentar ser breve, porque la verdad es que creo que ya hemos hablado muchas veces de esto y lo que hay que intentar, y nosotros creo que por eso somos Origin Labs, el origen es después del origen ir evolucionando. Mira, es que el origen fueron los jueces sustitutos, pero después de los jueces sustitutos se han dado muchísimo y se ha evolucionado mucho, tanto nosotros como bueno, pues las propias sentencias judiciales y del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo quiero dar una visión también un poco optimista. Sé que el colectivo lo está pasando muy mal en este momento actual, somos conscientes de ellos y bueno, tenemos afortunadamente trato diario con todos nosotros y sabemos que estas semanas están siendo muy duras con la modificación del EBET, etc. Pero también quiero ser positiva en el sentido de que se ha avanzado mucho desde que se empezó con esta lucha, como decía Esmeralda, hace ya muchos años, y que lo que antes era impensable, que eran las declaraciones de abuso de personal temporales en la administración pública, hoy eso ya no está cuestionado ni siquiera. O sea, es un tema de rabiosa actualidad social y que además los propios jueces entienden que es verdad que esto es abuso, que bueno, pues tenemos distintos magistrados que incluso tienen sus propios blogs jurídicos y apelan un poco al legislador a que se modifique pues lo que es la normativa actual en cuanto al personal temporal. Yo entiendo que son también los jueces los que tienen que empezar a dar el paso y no pasarle la pelota de forma directa al Poder Legislativo. Evidentemente el Poder Legislativo tiene una obligación, que es la transposición de esa directiva que todavía no ha hecho, pero el juez nacional también tiene otras obligaciones, que son la aplicación del derecho comunitario y de la directiva comunitaria, como venimos con posterioridad. Pero lo que sí que quiero decir es que lo que parece a lo mejor un panorama un poco sombrío, porque sí que estamos viendo que bueno, pues, hay sentencias que no son todo lo positivas que desearíamos, etc. Se ha evolucionado mucho en cuanto a la lucha de la temporalidad. Es un problema reconocido hoy ya por todos, tanto por los legisladores como por el Poder Judicial, y es un problema también social dentro de nuestro país. Se ha dado visibilidad a ello porque hace 10 años, cuando empezaron los jueces, bueno, me acuerdo cuando íbamos a los primeros juicios y casi que te miraban como si fuese aquello de otro planeta, pero pues que se estudie su cliente los temas y que apruebe la oposición. Esa era la respuesta de la mayoría de la judicatura. Hoy en día saben que eso no es así, afortunadamente. Con lo cual, yo creo que se ha hecho un gran trabajo por parte de muchas personas, de muchos colectivos y de muchos frentes, también en este caso de algunos sindicatos, y que eso, aunque no esté todavía cristalizado donde nosotros queremos que esté, lo hemos ido avanzando. Y yo, la verdad es que soy optimista y creo que al final los temporales, creo que conseguiremos un poco lo que se merece, ¿no? Que es la sanción al abuso de aquellas personas que son temporales. Todo esto empezó con la Directiva 1999/70 y hoy estamos aquí por esta directiva. Esta directiva, como todos sabéis, todavía no está traspuesta en nuestro ordenamiento jurídico. Esta ausencia de transposición de la directiva, yo creo que es lo único que realmente tienen en común, o reconocen todos los poderes, porque el propio legislador reconoce que no está traspuesta esta directiva, los jueces también lo reconocen,
y evidentemente nuestros empleadores también. Dicho esto, y partiendo del nexo común de todos, que es la no transposición de esta directiva, lo que ahora, pues evidentemente, en el escenario actual en el que estamos, lo que se va a intentar es que se transponga esa directiva. ¿Cómo se hará? Pues eso solo el futuro nos lo resolverá. Yo espero que sea conforme a los principios que marcan tanto la directiva comunitaria como la jurisprudencia que desarrolla esa directiva, que la transposición será en todo caso efectiva. Pero cuando está transpuesta esa directiva, los ciudadanos, es decir, vosotros, tenéis el derecho de recurrir a los tribunales para que vuestros derechos sean contemplados. Entonces, la directiva de trabajo temporal, ¿a quién afecta? Pues evidentemente a todos los trabajadores temporales, tanto de la administración pública como a los niveladores de la administración pública. En un principio, bueno, pues había dudas incluso pues, de lo más básico. Ahora yo creo que eso ya no merece la pena ni trascender a ello, porque creo que es algo ya pues, obvio y manido. Pero lo que sí que está claro es que aunque se aplique esa directiva a todos los trabajadores temporales, no todos los trabajadores temporales están en abuso. La finalidad de la directiva es la estabilidad en el empleo. Eso, pues, sí, a mí puede resultar que nos estamos retrayendo mucho en el tiempo, pero realmente esto no es así. Os voy a decir, porque todas las semanas en mi despacho recibimos correos, llamadas telefónicas, y la pregunta principal es que no sé si estoy en abuso. El propio trabajador temporal, que a lo mejor lleva 17 años, 20 años, 15, 12, cubriendo necesidades de carácter estructural, no tiene claro si es una situación abusiva o no es abusiva. Dice, es que bueno, en muchos casos dicen, es que no he superado el proceso de selección, o he aprobado el proceso de selección, pero como los méritos no me mandaron demasiado, entonces no hay la oposición. Mi situación es abusiva, estoy en una situación de abuso, puedo tener derecho a una sanción de ese abuso. Entonces, a día de hoy, aunque parezca pues, que esto es algo superado, pues la mayoría, probablemente los que 70% de las consultas que llegan al despacho es sobre esto. Ante esto, la verdad es que los jueces he visto y escuchado y leído de todo tipo de respuestas, pero Europa ya lo deja muy claro. O sea, cuando una persona concatena contratos de forma continuada cubriendo necesidades estructurales, está en una situación de abuso, pero además luego la sentencia de 19 de marzo de 2020 hace el famoso que nosotros denominamos checklist, donde te dice claramente cuando una situación es abuso. Si estás cubriendo de forma continuada necesidades permanentes de tu propio empleador, de tu propia administración, pues una situación abusiva. Pero si además el número de años también es referente, una persona que lleva 15 años cubriendo necesidades estructurales, 5, 10, es una situación abusiva. Que estos contratos se concatenen en el tiempo es abusiva. Pero tener un solo contrato también es abusivo. Aunque tenemos una sentencia de ayer, del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que un solo contrato no es una situación abusiva. Pero bueno, una cosa es que lo declare, en este caso el tercer Corte de Valencia, pero es evidente que lo declare la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2020 y más recientemente y de forma muy contundente la sentencia de Grecia, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referida a Grecia. Dice que un solo contrato es abusivo. Con lo cual, pues, concatenes contratos de forma continuada o tengas una sola contratación mantenida en el tiempo, cubriendo esas necesidades estructurales del empleador, además, sin que exista una causa objetiva, nos encontramos ante una situación clara de abuso. Además, en la mayoría de los casos no existen límites a esa contratación ni a las prórrogas de esa contratación. Lo que intenta la Administración es justificar un poco, o intenta justificar que existe una causa objetiva, que al existir esa causa objetiva no existe abuso. ¿Y qué es para la Administración una causa objetiva? Pues una causa objetiva para la Administración y para los jueces es que evidentemente se cubren necesidades esenciales. Bueno, es que los servicios públicos, en la mayoría de los casos, cubren unas necesidades esenciales que evidentemente no se pueden paralizar y que hay que seguir cubriéndolas y prestándolas a la sociedad.
pero esas necesidades esenciales, de carácter esencial, no pueden ser cubiertas de forma permanente por personal temporal. Entonces, eso no se puede considerar una causa objetiva, cuando de forma permanente y continuada se cubren necesidades estructurales del empleador. Lo mismo que exista un nombramiento y que se cumpla con ese nombramiento no puede ser tampoco una causa objetiva, es decir, que ese trabajador no está en abuso porque se está cumpliendo la razón de su nombramiento. Pues así, una tras otra, van sucediéndose las causas objetivas que se pueden un poco esgrimir por parte de la Administración. Yo creo que en este caso la sentencia de 19 de marzo de 2020 es totalmente clarificadora y deja muy claro cuando un trabajador que está en una situación de abuso, con lo cual que el índice de temporalidad sea elevadísimo también es otro de los requisitos a tener en cuenta, pero no es solo un requisito de, bueno, he trabajado 20 años y estoy en abuso, hombre, normalmente suele ser, pero son otras circunstancias las que se van sumando y al final da este abuso. Lo que no puede ser es que, bueno, pues se concatenen contratos de forma continuada, pero como uno era para una baja, otro era para una excedencia, otro era para bueno, pues, distintas justificaciones. Entonces, como todo tiene justificaciones, el trabajador no ha cubierto nunca necesidades estructurales, entonces eso no es abuso, es normal tener un trabajador temporal de 28 años cubriendo esas necesidades permanentes de la Administración. Esto es muy importante porque es la base de lo que al final todos estamos intentando conseguir, que es la sanción al abuso. Entonces necesitamos partir de una situación clara de abuso. Una vez que esa situación clara de abuso se da, entonces ya sí, en este momento hay que buscar esa sanción, que en todo caso tiene que ser adecuada, proporcional y disuasoria para sancionar ese abuso. Aquí la verdad es que últimamente los jueces sí que están reconociendo las situaciones de abuso, incluso hay sentencias, varias sentencias ya que reconocen el abuso conforme a la directiva comunitaria 991/70, pero lo más sorprendente es que muchas veces después de ese reconocimiento de abuso no tiene la sanción. Entonces, eso es el paso más que tiene que dar en este caso la Judicatura Nacional. No se puede declarar que un trabajador está en abuso y dejarle sin ninguna sanción, porque se está incumpliendo claramente el espíritu de la directiva y toda la jurisprudencia comunitaria. Las sanciones al abuso también están muy claras, y lo deja claro la sentencia de 19 de marzo del 2020. Hay distintas sentencias, hay distintas sanciones al abuso. La recoge la sentencia y va una por una lo que puede ser adecuado, proporcional y disuasorio y lo que no. En primer lugar, se hablan de los procesos de selección, que hoy están, bueno, pues, de tanta actualidad en todas las administraciones públicas que tienen personal temporal elevado índice de ese personal temporal, pues están sacando procesos de selección y convocatorias de búsqueda de empleo público de una forma masiva, porque yo creo que consideran que publicando esas ofertas de empleo público y celebrando esos procesos de selección, y en todo caso en algunas administraciones cesando al trabajador temporal ya no tienen ningún problema porque se termina todo. Eso todos sabemos que no es así, cuando existe el abuso hay que sancionarlo. Y un proceso de selección no es una sanción adecuada, proporcionada y disuasoria a ese abuso. Y no es que lo digamos nosotros, lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de forma clara en la sentencia de 19 de marzo del 2020. Además, es que no se puede poner en la misma situación a una persona que ha estado trabajando en abuso y que ha sufrido ese abuso por parte del empleador que a un opositor que no la ha sufrido. Los dos están en la misma situación, con lo cual nunca podría ser una sanción adecuada. Y mucho más cuando en España, como sabemos, ellos alegan que por razones presupuestarias, nosotros pues ya sabemos que por razones presupuestarias no se puede dejar de cumplir lo establecido en la directiva comunitaria, que se lo dice la jurisprudencia, la sentencia de firmes, etcétera. Alegan que por razones presupuestarias esos procesos de selección no se convocaron como lo estableció el artículo 17 del Estatuto Básico del Empleado Público. Europa lo que dice es que nunca puede ser una sanción adecuada a esos procesos de selección y mucho menos cuando no se han convocado conforme lo establecido en la normativa española. No es normal que cuando tú ocupas una plaza vacante, esa plaza tiene que estar al año siguiente
incluida en esa oferta de empleo público y ejecutada en un plazo máximo de 3 años, y que luego, con posterioridad, de saltarse todos esos plazos, digan que por razones presupuestarias no se ha podido cumplir, y luego posteriormente, 15 años después, hagan estos procesos de selección y cesen al temporal por no superar ese proceso. Y en muchos casos ni siquiera dejando al temporal participar en esos procesos, porque en algunos casos esas plazas han sido objeto de promoción interna o de concursos de traslado. Con lo cual, es evidente que esa situación nunca puede resarcir a un personal temporal que se encuentra en una situación de abuso. La segunda de las opciones que se le planteaba por la juzgadora que lleva la cuestión judicial es si el indefinido no fijo es una sanción adecuada, proporcionada y disuasoria al abuso. La verdad es que el Tribunal de Justicia también ha sido bastante claro. No puede ser el indefinido no fijo una sanción que sea adecuada, porque quedaría a la albur de la propia administración o del propio empleador esa sanción. Es decir, que el indefinido no fijo puede ser cesado en cualquier momento por la administración si se convocan esos procesos de selección o si se amortiza ese puesto de trabajo. Con lo cual, el indefinido no fijo al final es una sanción que no resarce tampoco al trabajador, porque la propia administración lo puede cesar o puede amortizar su puesto de trabajo, con lo cual no resultaría en ningún caso tampoco disuasorio. Dicho esto, sí que es cierto que muchos de vosotros sois indefinidos no fijos, bueno, algunos de vosotros, no muchos, y se han planteado esas demandas de abuso al empleador, se ha solicitado una sanción a ese abuso que no sea la del indefinido no fijo, porque no se cumplen con los requisitos establecidos. Ahí la verdad es que la jurisprudencia nacional está diciendo que en la mayoría de los supuestos que existe una causa juzgada, porque se entiende que el indefinido no fijo pues ya ha tenido la sanción. O sea, la declaración de ese indefinido no fijo ya sanciona el abuso. Bueno, nosotros discrepamos directamente de ello, o sea, no se puede entender un indefinido no fijo es una sanción adecuada y no se puede dar por cosa juzgada una declaración de indefinido no fijo, cuando en la mayoría de los casos, además, el indefinido no fijo no se pedía lo que se está solicitando ahora, que el delito era totalmente diferente, los alegatos eran totalmente diferentes y muchos de vosotros, después de esa declaración de indefinido no fijo, seguís en la misma situación a lo mejor 12 años posterior o 10 años posterior, con lo cual es evidente que no es una sanción que se pueda considerar adecuada. Y para nosotros también no puede ser defendible que exista una cosa juzgada. Pero bueno, es un poco cómo se están pronunciando actualmente los juzgados en este aspecto. Otra de las sanciones que se reconocen por parte del Tribunal de Justicia Europea que lleva a la juzgadora es la fijeza. Y pregunta directamente si la transformación de contrato temporal en contrato fijo podría ser una sanción adecuada. En este caso, la verdad es que para mí la fijeza es la sanción que más resarciría al trabajador temporal, porque evidentemente esa transformación del contrato temporal en contrato fijo es lo que realmente resarte a la persona que ha estado realizando esos trabajos de forma continuada en la administración. Sí que es cierto que se ha abierto brecha ya a nivel nacional con algunos juzgados que están declarando la fijeza y esa transformación de contratos temporales en fijo por parte de los jueces, pero ha sido de forma una forma homogénea o global, ¿no? Pero es importante que se vaya abriendo brecha y que cada vez haya más juzgados que vayan declarando esa fijeza. En el ámbito laboral, creo que, por las circunstancias del propio estatuto de los trabajadores, que en este caso es diferente al estatuto básico del empleado público, está habiendo más acogida por esa sanción. Yo creo que las sentencias del TSJ de Galicia fueron de aspecto pionero, fueron de los primeros TSJ en sancionar con la fijeza, y posteriormente, esta línea del TSJ de Galicia ha ido trascendiendo y hay otros juzgados nacionales, como puede ser el juzgado
bueno, de Bilbao, del 2011, que declara también la fijeza, los juzgados de Toledo de lo Social, que también declaran la fijeza, etc. Es una brecha que, bueno, que se está abriendo en nuestro derecho y que puede ser un principio importante. No olvidemos que estos temas son muy controvertidos y que cuesta mucho cambiar también la mentalidad de cuando siempre las sentencias eran lo mismo, a dar un vuelco, ¿no? Lo mismo pasó con los trienios. Al principio pues era casi imposible o impensable que un temporal pudiese cobrar trienios, o con la carrera profesional, o con otro tipo de derechos que se han ido adquiriendo poco a poco a través de los jueces nacionales. Esto no lleva la sentencia y directamente se cambia la mentalidad de los jueces. Entonces es importante que poco a poco vaya habiendo cada vez más sentencias en este aspecto, porque bueno, yo creo que cuantas más haya, más fácil será cambiar la globalidad de la judicatura en ese aspecto. En el contencioso administrativo está siendo todavía un poquito, yo creo que más duro que lo laboral. Tenemos la sentencia pues, de hace 2 días del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que no confirmaba la sentencia de la juzgadora de lo contencioso administrativo número 4 de Alicante. Bueno, hay que esperar, pero es evidente que la transformación de contrato temporal en fijo tiene la misma virtualidad en los temporales que son interinos o estatutarios que en los laborales. De hecho, la sentencia que se dictó fue para personal interino, con lo cual no podemos llegar a la fácil conclusión de que los laborales pueden ser fijos y los interinos no. O sea, la directiva es la misma para todos y las sentencias que tiene que aplicar en Europa igual. Y un interino tiene el mismo derecho a ser fijo que un laboral. Entonces, o que se sancione sin abuso de otra manera, pero desde luego que no se puede en este caso, por la jurisdicción en la que están prestando sus servicios los temporales, hacer una discriminación en cuanto a la sanción que corresponde. Eso creo que lo tenemos todos clarísimo. Por otra parte, existe otra sanción que está a veces un poco controvertida, pero que está reconocida también por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de 19 de marzo del 2020, y es la indemnización-sanción. Es un poco controvertida porque yo creo que aquí tanto la Administración como a veces los jueces entienden que es una indemnización al cese, y mira que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo deja clarísimo. Es una sanción al abuso, nunca es una sanción al cese. De hecho, tanto es así que se te puede declarar que tienes derecho a esa sanción y seguir trabajando. Esto, que es algo muy obvio, pues parece que las administraciones no lo entienden, porque cuando tenemos enfrente pues, a un abogado del Estado, un abogado de la comunidad, un abogado de un ente local, siempre nos dicen que los interinos no tienen derecho a indemnización, que ya está la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de Antonio Martín, que no tienen derecho. Pero es que esto no es una indemnización al cese, es una indemnización al abuso. Y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice clarísimamente que esa indemnización procede como sanción al abuso. Además, es recogida por las propias modificaciones del Estatuto Básico del Empleado Público que han sido presentadas en la exposición de motivos. Se reconoce que procedería esa sanción al abuso. Y tanto es así que los tribunales nacionales, algunos también lo están reconociendo. En este caso, el TSJ de Aragón tiene varias sentencias dictadas en el sentido de que cuando una persona se encuentra en una situación de abuso y ha sido acreditada, la sanción adecuada sería una sanción indemnización. Yo espero que también, pues, junto a la fijeza, que yo considero que sería la principal y la que merecería a todo el personal en situación de abuso, esta sea una vía que también empiecen a aceptar parte de los juzgados y de los tribunales, porque desde luego que así está reconocido por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, dicho esto, no me gustaría terminar la exposición sin hablar un poco del escenario actual, ¿vale? Entonces, es cierto que
que a nivel político se están moviendo muchas cosas, todos hemos sido un poco copartícipe de ellos, algunas formas de forma más directa, otras a través de los medios de comunicación, etc. Pero lo que es cierto es que el problema de la temporalidad tiene que ser atajado de una forma, ya, yo diría, más profunda y más seria que lo ha sido hasta ahora. La modificación del Estatuto Básico tiene que contemplar esa transposición de la directiva, pero lo tiene que hacer conforme se desarrolla por la jurisprudencia comunitaria. Esa transposición tiene que recoger el espíritu de la directiva, que es la estabilidad de los temporales en su puesto de trabajo y además el espíritu también de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y por otra parte, ya no solo el legislador tiene que hacer esa labor con el colectivo de los temporales, es que los jueces nacionales también tienen que aplicar la ley. Un juez no puede decir que es el poder legislativo el que tiene que resolver el problema, cuando él ya tiene herramientas. Porque es evidente que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja al juez nacional que interprete esas sentencias y que se interprete ese derecho y que se sancione el abuso conforme a esa interpretación. Caso por caso, sí, pero es que para eso son los jueces, para aplicar la ley. El juez ya tiene las herramientas necesarias para sancionar el abuso conforme dice Europa, pero es que no solo es que pueda, es que debe, porque tiene la obligación, conforme establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica, 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es clarísima. Ya no hablo solo de la sentencia de 19 de marzo de 2020, hablo de las últimas sentencias recientes, del auto de Portugal de Gondomar, la sentencia dictada en febrero de 13 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Después de esas sentencias, seguimos viendo sentencias nacionales que dicen que un solo contrato no es abusivo, que no se han impugnado los ceses y por eso no se puede sancionar el abuso, etc. Yo creo que los jueces tienen aquí un papel también fundamental, que es aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No podemos seguir leyendo sentencias que van en contra de la propia jurisprudencia, que están obligados a contemplar, no es que puedan, es que deben. Entonces, yo creo que el escenario actual es un poco incierto, pero yo de verdad que confío en que esta situación al final, a través de los jueces, se tiene que ir caso a caso resolviendo y el poder legislativo evidentemente tiene que hacer esa transposición a futuro. Y en futuro tendremos un escenario pues que sea con la transposición adecuada. Pero la gente que ya está en abuso, que ya ha denunciado o va a denunciar antes de la modificación del EBP ese abuso, los jueces tienen la obligación de aplicar la jurisprudencia. Y con esto voy a dar paso a mi compañero que hablará de otras cosas que yo creo más novedosas. Bueno, gracias Beatriz. Bueno, primero agradecer, ¿sí? Un segundo, que vamos a cambiar el micro de sitio. Pasen por ello. Una mica més. Un segundo, Que vamos a poner esto en la mesa. Disculpad, es que sí, se estaba acoplando un poco. Vale, a ver. Sí, la cámara, me parece que ha caído la cámara. Vale. ¿Vale? ¿Quieres que pruebe un poco o no? Vale, perfecto. Bueno, lo primero es agradecer estar aquí y también agradecer a Esmeralda y a Beatriz todo lo que han hecho, porque la gente no se lo imagina lo que hemos sufrido desde hace muchos años y cómo hemos ido luchando y perdiendo, luchando y perdiendo y luchando y perdiendo. De cuando empezamos a decir en el 2012-2013 de que nos era de aplicación analógica, porque hay gente que olvida cuando estudiaba Derecho, muchos jueces ya no se acuerdan, cuando estudiábamos Derecho y aplicábamos analógicamente
lo que decía el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 15. Todo esto viene de una película que Esmeralda y yo sufrimos en primeras carnes con un abogado que nos traicionó directamente, o sea, que era Mordor, ¿de acuerdo? Y que le dijimos que nosotros queríamos aplicar la cláusula, la directiva europea, no la cláusula cuarta, que era la de no discriminación, sino la cláusula quinta, y que la fórmula de aplicarla era muy sencilla. Sentencia Adenauer, que ya había sido publicada, que por cierto la sentencia del 19 de marzo es la sentencia básica, y que lo que se tenía que hacer era la aplicación analógica de lo que se aplicaba al sector privado. Porque la directiva sí que está transpuesta al ordenamiento jurídico español, pero para el sector privado. No, yo tengo una teoría, se equivocaron. Durante 2 años la directiva está aplicada a todo trabajador, a todo. Luego se dieron cuenta y modificaron el Estatuto Básico del Empleado Público. Eso no se ha alegado en los juzgados, pero el día que alguien lo alegue, yo creo que lo ganará. Hay un periodo de 2 años en que a todo trabajador en este país se le tiene que aplicar la directiva europea que transpusieron solo para el sector privado. O sea, son unos chapuceros, la verdad es que también tenemos suerte, son unos chapuceros. Esta lucha la empezamos con estas señoras que están en esta mesa, nos trataron de locos, de todo, nos trataron de todo. Forenses, cogieron también el toro por los cuernos, luego gente de la Administración de Justicia, y esto fue evolucionando. Evolucionando hasta la sentencia del 19 de marzo, que no entraré porque lo ha explicado también Beatriz, que no es necesario seguir por aquí. Pero la próxima vez quiero hablar el primero o el segundo, porque me voy calentando. Cuando voy escuchando a Beatriz y tal, me voy calentando y quiero hablar primero, no el último. Porque realmente tenemos unos jueces y unas juezas que no nos las merecemos. Tendrían que estar en Marte o en Júpiter, porque aquí no tendrían que estar. Este pueblo no se merece estos jueces y las juezas que tiene. Son unos prepotentes, no saben, no conocen y aplican lo que les da la gana. Y eso puede tener su responsabilidad. No puede ser que salga una sentencia como la que hemos visto, las últimas que me han enviado, la de Bilbao o la última del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, diciendo lo que dicen. Habiendo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice lo que dice. ¿De acuerdo? O sea, no puede ser que volvamos para atrás y digan, no, es que un solo nombramiento, oiga, es que esto está más que superado. Esto está usted hablando de hace 5 años para atrás. ¿Dónde está usted? Y esto es lo que no se puede permitir en este país, que la gente se piense que no somos europeos o solo somos europeos para recoger los fondos. Para parar la mano sí, para eso sí que somos europeos, pero para cumplir no cumpliremos. Tengo que hacer una advertencia al señor Iceta. Los perjudicados son las personas, no las administraciones. No vaya usted a modificar el EBE para sancionar a la administración que ha tenido un interino durante 3 años y le vulnere y le fulmine su plaza. No, el perjudicado es el interino. La interina es la perjudicada, no la administración incumplidora. ¿Usted se imagina esto en el privado? O sea, ¿usted se imagina esto en una empresa privada, a la Caixa, que tanto ahora va a despedir a mucha gente, lamentablemente? ¿Usted se imagina que a la Caixa le dijeran, uy, mira que has tenido una persona temporal durante más de 3 años, ahora no puedes tener este cajero? El cajero a la puta calle y te quedas sin cajero. Pero el cajero se va a la calle sin un duro. ¿Alguien se lo imagina? O sea, ¿a una mente normal le entra a la cabeza esto? Pues esto es lo que quiere hacer el señor Iceta. Mordor, que sigue pensando cómo hacerlo, dicen, vamos a sancionar a la administración, nos autosancionamos, nos sacamos la plaza, como lo he mantenido más de 3 años, pero
¿os pasa algo? ¿Tenéis alguna enfermedad mental? Aparte de la sociopatía, que eso sí que tienen, ¿eh? Sociopatía tienen un montón. Por lo tanto, ellos saben lo que nosotros hacemos. A veces hacemos alguna cosa sorpresa. Javier, hemos hecho alguna sorpresa en Zaragoza, que hay para darles de comer aparte, ¿eh? Hay alguna administración que es para que coman aparte. Y estos, el río, el agua está buena, ¿no? La del Ebro, o lleva algún tóxico, o lleva algo, porque antes era buena. Se ve que en Zaragoza hay algún problema tóxico. A veces son personas concretas. Hay personas tóxicas muy concretas que están en administraciones que son sociópatas declarados. Entonces ellos lo que pretenden es no cumplir y hacen lo que sea para no cumplir el derecho. Si esta persona, además de sociópata, es juez, pues tenemos un problema serio. Ningún juez español puede interpretar el derecho europeo. El derecho europeo solo hay un interpretador, lo vuelvo a repetir, solo uno, artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las sentencias del TJUE. ¿Lo repetimos? No hace falta, no hace falta repetirlo. No lo pueden interpretar, es que es una nueva norma, pero se quedaron la interpretación auténtica, las normas hermenéuticas, no vamos a entrar en los rollos estos, ¿vale? Pero se han quedado con esto de que ellos pueden interpretar y que el máximo interpretador de la norma es el Tribunal Supremo. Que no. Que el máximo interpretador de una norma europea no transpuesta es el TJUE. Y el TJUE ya lo ha interpretado, ya lo ha dicho en una sentencia. También estoy harto del tema de la sentencia Baldonedo. Totalmente de acuerdo. La sentencia Baldonedo no dice lo que dicen ustedes. Lo digo a ellos porque nos escuchan, ¿eh? No lo dice. Está diciendo una cosa muy clara. Esta indemnización no es la que toca, es otra indemnización. Exactamente. No es la del despido. Y ellos, bueno, es igual. Iba a decir un insulto, no lo diré, burros. Siguen diciendo que la sentencia Baldonedo dice que no le toca ninguna indemnización, por lo tanto, ¿para qué van a dar una indemnización? Es que no es esta, es que es otra. ¿Tanto cuesta entender esto? Muy fácil. Si es que es facilísimo, si es que es facilísimo. A veces maldigo que se hubiera planteado esta cuestión prejudicial porque en vez de aclarar qué es lo que hizo, realmente lo han tomado como que bueno, ¿qué es eso? Que no toca ninguna indemnización porque hay una sentencia, la Baldonedo, que dice que no toca indemnización. Ya estamos, es que es la del despido, no es la del abuso, es que son cosas distintas. Muy claro. O sea, lo opinan todo como quieren. Por lo tanto, ¿a dónde vamos? Pues vamos a ser imaginativos y vamos a darle vueltas al tema. Y vamos a ser incisivos en acciones tendentes ¿a dónde? Lamentablemente a buscar justicia. ¿Y justicia dónde se busca en este país? Lamentablemente, fuera de nuestras fronteras. Y tendremos que irnos fuera. Y tenemos que ser capaces de hacer todo tipo de acciones, y las más imaginativas que tengamos, para llegar donde tenemos que llegar. Que es a la Comisión Europea, al TJUE, y ahora estamos pensando alguna otra acción un poco más cañera. Hasta ahí podemos leer. Pero hasta aquí podemos leer, ¿eh? Porque luego Javier me da, y es muy alto, este de Zaragoza es muy alto y yo soy muy bajito y tengo miedo. Pero hasta aquí podemos leer. Pero tenemos que ir con acciones imaginativas, con acciones que de hecho era imaginativa la nuestra. Cuando alegamos la cláusula quinta y la aplicación analógica del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores de entonces, era súper imaginativa. Nos tildaron de locos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tenemos que ir haciendo. Mañana hay una manifestación, por eso se dictan unas sentencias últimamente, estoy seguro. No puede ser que un TSJ dicte una sentencia de 6 hojas que la haría mi hija que no ha estudiado Derecho. Por lo tanto, estos son avisos que nos van mandando, no van a ceder. Esmeralda y yo lo tenemos clarísimo, hemos trabajado con ellos. Esmeralda todavía trabaja con ellos. No sé si es una suerte o una desgracia.
pero bueno, trabaja con ellos. Y yo no. Pero sabemos cómo son y no van a ceder. No van a ceder porque la justicia en este país solo funciona a un nivel bajo y aún. Pero cuanto más va subiendo, la justicia abandona por ser otra cosa. Y esta otra cosa no es justicia. Y eso es un problema en este país. Es un tema muy, 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 muy problemático en este país, que realmente le falta uno de los, se dice poderes, ¿no? Pues le falta una pata. A este país le falta del taburete que sostiene la democracia, le falta una pata, que es la judicial, no tiene. El legislativo y el ejecutivo no es que esté muy bien, pero bueno, los votamos o hacemos algo. Pero la tercera pata o no está o es muy cortita. Entonces tenemos que luchar con esto para ir a buscar esta tercera pata donde no está, o fuera de nuestras fronteras. Y allí encontrar que nos escuchen, que apliquen el derecho y que hagan justicia, que son cosas distintas. En este país se aplica el derecho, pero no se hace justicia. Y aplicar el derecho es muy fácil. Tú coges la norma que quieres y hazlo al revés. Como cuando se hace una tasación de un inmueble. ¿Usted cuánto quiere que valga su piso? 300.000 euros. Yo solo calculo, pongo 300.000 euros abajo y entonces voy subiendo y me sale. Pues en este país hacen lo mismo. ¿Qué tengo que decir a esta demanda? Que no. Ya buscaré los argumentos para decirle que no. Aunque contradigan todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es triste, en este momento es duro, como siempre digo, este momento realmente yo no me lo esperaba. Yo me esperaba que después del 19 de marzo, cuando saliera la sentencia, esto cambiaría. Se abriría ante nosotros la posibilidad real. Las cuestiones prejudiciales estaban perfectas, ¿no? Es que casi no dejaban escapatoria para nada. Por lo tanto, cuando tú leías las cuestiones prejudiciales decías, no se pueden escapar y con eso se escapan. Pese a eso, se siguen escapando, siguen huyendo, siguen tirando otra vez para atrás. Por lo tanto, nos quedan acciones diversas. Se han intentado las querellas por prevaricación administrativa. Se está hablando de querellas por prevaricación judicial. Es evidente que no cumplir con el derecho, o sea, no conocer el derecho no te exige de su cumplimiento, pero a lo único que se le exige que conozca el derecho es a los jueces. Ya lo sabes, Esmeralda, ¿eh? O sea, al único que se le exige que conozca el derecho es a un juez. Por lo tanto, un juez que ignora el derecho, y alguno lo ignora, parece que casi dolosamente diría yo, no por dolo eventual, sino dolo directo, o sea, no como Messi, que delinquió por dolo eventual, sino que sino el que lo está incumpliendo sabe que lo está incumpliendo, porque es juez, y porque es muy bueno, porque dice, sí, ya sé que hay esta sentencia. Hay alguna sentencia que es muy buena, que dice, sí, yo ya sé que hay la sentencia del 19 de marzo, pero no la cumplo. Lo dice casi literalmente. Yo obedezco al Supremo. Y obedezco al Supremo. Oiga, es que usted tiene un artículo en su ley orgánica del Poder Judicial que le obliga a cumplir el derecho europeo conforme a las sentencias que ha dictado este juez, no su Tribunal Supremo. Es que es acullunal, es que es flipante. Pero usted, ¿cómo llega a esta conclusión? Es que el Supremo dice, pero si es que no está transpuesta, por lo tanto usted tiene que obedecer lo que dice el TJUE, aunque le duela. ¿De acuerdo? Algunas sentencias se debe decir que no conocen el ordenamiento jurídico español, eso también lo he leído. Que no conocen el ordenamiento. Como no conocen el ordenamiento, no se puede aplicar eso porque ellos no tienen, en Europa, no tienen la amplitud del conocimiento del ordenamiento jurídico español. No hace falta. El ordenamiento jurídico español es una chapuza. ¿De acuerdo? Y también es ordenamiento jurídico español, que eso tiene muchas dudas esta gente, el derecho europeo. También lo es. El efecto directo.
oiga, es que esto es directamente aplicable en España. No es a través de, como no está transpuesta, esto sale en todas las sentencias, sí. como esta directiva ya la conozco, ya, pero como no está transpuesta no la tengo que aplicar. Pues esto lo dicen cada día Totalmente las de acuerdo, sentencias. sí. No está transpuesta, no la aplico. Y se quedan tan anchos. Acciones que podemos interponer. Las que sean imaginativas para llegar a Europa. Estas son las acciones que tenemos que... ¿Cuáles? Pues mira, Javier y yo nos rompimos la cabeza, él me dijo, Javier de Zaragoza, que estaba loco, luego yo creo que está peor él que yo, y llegamos a una serie de conclusiones que decir, estas son las cosas que tenemos que hacer, cosas como esta. ¿Cómo? Pues mire, claramente, con una... No, yo no digo una amenaza, no, porque amenazar nosotros no amenazamos a nadie, Esmeralda, no amenazas y coacciones, no hacemos esto. Claramente es, si usted no cumple el derecho europeo, nos encargaremos de que usted no perciba fondos europeos. ¿Quién? Las administraciones públicas incumplidoras. Estos no van a recibir fondos europeos. ¿Por qué? Porque hay una Fiscalía Europea. Por cierto, que están haciendo una locura, que están transponiendo un reglamento europeo de la Fiscalía Europea. Digo, es que los reglamentos son directamente aplicables. ¿Qué no les Es que en este país es la hostia. Se entretienen a legislar un reglamento que ya lo tienen. Porque flipe. O sea, si el reglamento es directamente aplicable, ¿qué estamos perdiendo el tiempo? Eso mismo. Las directivas sí que se tienen que transponer, tienes que hacer una norma, pero un reglamento europeo es una ley española. O sea, es directamente aplicable. Bueno, vamos a hacer un reglamento de la Fiscalía Europea. Entonces la Fiscalía Europea tiene una misión muy clara, que no se vulnere el derecho europeo y que, sobre todo, que no se malverse el dinero que viene de Europa. Y esta gente está malversando el dinero en Europa. ¿Quién? Entre otros puede ser el Ayuntamiento de Zaragoza, que no cumple el derecho europeo, que no cumple las sentencias europeas, pero que va a recibir fondos europeos. Bueno, pues nos vamos a encargar de que estos fondos europeos no lleguen. Si usted no cumple, usted no cobra. Y es así. Porque ¿qué van a hacer? No cumplir el derecho europeo y entonces recibir unos fondos para arreglar lo que quieran o pagar no sé qué, y nosotros les vamos a exigir que nos indemnicen a los interinos que vayan despidiendo. Esto es malversar los fondos, porque a este señor luego nosotros le vamos a reclamar patrimonialmente que no han cumplido el derecho europeo. O sea, usted va a tirar el dinero de Europa pagando indemnizaciones, porque hay una segunda fase. Lo vamos a perder todo. Sí. Vamos a reírnos un poco. Y luego, cuando salga la famosa sentencia, que saldrá una sentencia de Europa, diciendo y poniéndoles punto por punto lo que tienen que hacer en España. ¿Qué pasará? Todos los que hemos perdido, todos los que han perdido los procesos. Pues nos tenemos esa responsabilidad patrimonial. Que van a pedir responsabilidad patrimonial. Pues es que esto es de cajón. La gente va a pedir responsabilidad patrimonial. ¿A qué? A su administración incumplidora. ¿Qué ha hecho? Recibir dinero de Europa. Por lo tanto, esto no es malversar dinero, evidentemente. Es una malversación, pero de cajón. Por lo tanto, es que está todo atado. Y me da igual a la Comisión Europea, que también nos los miramos, hola, pues de 2013, ¿qué tal? Volveremos a insistir y la sentencia que la Comisión Europea. Yo no investigo, ¿no? Usted tiene que cumplir con sus objetivos judiciales, pero que van directamente contra su propio Tribunal Supremo. Sí. Hay otras en marcha, hay otras cuestiones prejudiciales en marcha, pero vaya, con la sentencia de 19 de marzo yo creo que está todo más que claro. Si la quieren aplicar, allí la tienen, allí está el derecho y no hay ninguna otra cuestión. Por lo tanto, yo agradeciendo aquí a mis compis los sufrimientos y a los presentes y a los que nos están viendo, no tengo más acciones que no me tiren de la lengua a Javier, que veo que va con papeles. ¿De acuerdo?
Os paso la palabra. ¿Tenéis preguntas? Sí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que nos la hace llegar. No, una, por ejemplo, en el derecho comparado de situaciones como la solución, o si hay situaciones paralelas en países de la Comunidad Europea o no. Sí, bueno, ahí en el caso de Italia es un poco parecido. Sí. En Italia tampoco estaba traspuesta la directiva y luego posteriormente el legislador italiano también intentó hacer un poco lo que nos tememos que pueda hacer el legislador nacional, que fue sancionar al empleador. Bueno, pues en este caso decía que no se podía contratar a más personal temporal durante un tiempo, también sancionaba al funcionario público que hubiese incurrido en esas circunstancias con una multa de carácter pecuniario, etcétera. Entonces, yo la verdad es que, a diferencia del reglamento, el reglamento, como decía antes Frutos, es directamente aplicable. Es un reglamento que se dicta, es el mismo en España que en Francia que en Portugal. Sin embargo, las directivas persiguen unos fines y esos fines cada país los tiene que transponer. La directiva comunitaria está traspuesta, en España no, y ahora lo que se persigue es la finalidad. O sea, todos los países de la Unión Europea tienen que tener esa finalidad, que es la estabilidad en el empleo, ¿vale? Cada uno puede legislar con distintas medidas para conseguir esa estabilidad, pero no tienen por qué ser idénticas, a diferencia de, por ejemplo, un reglamento que ya viene desarrollado y es directamente de aplicación en todos los países. Y la otra era, parece que todo el problema gira dónde está el abuso, dónde se distingue el abuso, ¿no? Porque Sí. es un concepto jurídico indeterminado. Por ejemplo, en el primer caso, los jueces de su vista parece que cuando pasan 3 años, ¿no? Si ya parece que a partir del punto de vista, ¿no? Si 3 años de la institución jurisdiccional, parece que a partir de ahí se podría decir que ya hay un abuso, ¿no? Y siguen trabajando. Pero lo que son los funcionarios, por ejemplo, laboral, si el abuso se podría considerar, porque antes comentó, y bueno, un solo contrato puede ser abuso. Claro, si el contrato es de 10 años, de 12, de 13, y se podría considerar tener digamos, lo que es el abuso, si se podría determinar cuál es el más objetivo, ¿no? Poder empezar un poquito pues, a la voz del juez. Bueno, pues, por ejemplo, en este caso, están 3 años haciendo una función jurisdiccional, parece ser que en 3 años ya han demostrado suficiente capacidad, ¿no? Para estas situaciones. Y en cuanto a los funcionarios, la pregunta sería si el estatuto de la función pública y cuando es un interino, una vez que se supera esa situación y sigue ocupando el puesto, si a partir de ahí se podría entender que hay un abuso. Obviando después lo que se suele decir que no es que las cuestiones presupuestarias, pero bueno, que las cuestiones presupuestarias es un cajón desastre, siempre lo van a decir, ¿no? Que el dinero siempre depende pues, de lo que haga el político en cada momento o lo que quiera hacer con el presupuesto, ¿no? Entonces, si la pregunta sería más que nada, ¿en qué momento se podría, o si los jueces empiezan a determinar cuándo está el abuso? Es que en este caso más objetivo, ¿no? No se puede decir cuando llevas 3 años justos ya tienes una situación de abuso. No es eso. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que nosotros antes llamamos el checklist, que lo hace en la sentencia perfectamente y declara cuando está abuso. No es que si llevo más de 3 años en la administración pública prestando servicios ya esté en una situación de abuso. Yo no diría eso. No hay unos años exactos para que ya entres en el abuso de forma directa. La temporalidad, las funciones que tú desarrollas, si son estructurales, si ocupas plaza vacante, si no cubres necesidades de carácter eventual o puntual, si se han convocado esos procesos de selección conforme dice el artículo 17 del Estatuto Básico del Empleado Público, si concatenas esos contratos o los mantienes durante el tiempo determinado. Son una serie de circunstancias que dan pues que tú estás en situación de abuso y esas circunstancias las marca la sentencia 19 de marzo del 2020 para España. O sea, no son 3 años justos estoy en abuso, no es eso, es un conglomerado de circunstancias. No sé si quieres decir algo. Sí. Por ejemplo, como decía el ponente, si estás en el estatuto del artículo 15 te dice pasa 3 años, Sí. 24 meses dentro de 30. Sí. Los interinos están suficientemente reglamentados, cada año tiene que haber la oferta de
empleo público. Sí, artículo 10 y 70. Situaciones que esté sustituyendo a alguien que tenga una reserva de puestos de trabajo, parece que si las funciones son estructurales, a partir de los 3 años se puede entender que empieza a haber un... Sí, por Sí, supuesto. no hay un automatismo. Una opinión personal, ¿no? En ese sentido, puede haber otros factores, pero bueno, parece que tendría que ser, a partir de 3 años, tendría que ser porque la administración prima eso, no a la inversa. Bueno, eso es una... Sí, se podría hacer una... O sea, en el sector privado es muy claro. Yo, Sí. como provenía del sector privado, y lo recuerdo con Esmeralda, es que a mí, en empresas privadas, yo era abogado de empresas, teníamos una gestoría, asesoría de empresa, oiga, y 24, sí, 30. sí, en 24 meses en un periodo de 30 meses. Te pillaban y los tenías que hacer fijos, y punto. Y te venía inspección de trabajo. Hola, por cierto, inspección de trabajo, se la esperan las administraciones, ¿eh? A mi compañera no os lo creeréis. ¿Cuántos informes médicos te han hecho? ¿Cuántas revisiones médicas te ha hecho? Jamás. En 25 Nunca, años. nunca. Ni una. Es, Pero es que el además- único colectivo. Sí, Los además son jueces sustitutos. específicos en excluir a los interinos. Es decir, Sí. lo ponen en sus correos. Jueces de carrera, no interinos, ni vacunas, nada, absolutamente nada. Jamás. Es flipante. No podemos sindicarnos, no tenemos sindicatos, no tenemos representantes. És que, clar, ara estic aquí a la CGT i no us ho creureu. No, es increíble, es increíble. El peor funcionario de este país es un juez o una jueza sustituta. Reivindicamos que es cierto. Ni una revisión médica, ni una evaluación de nuestro puesto de trabajo, nada, ni un representante. Porque como son salas de gobierno, es flipante, es alucinante. Automatismos no podrán haber en la administración, es muy difícil, pero sí que podría haber una presunción. Bueno, pero muy ciertos baremos. Sí, no, pero si tú te lees la sentencia del 19 de marzo, No habla nunca de un plazo. no, Jamás. no hablará de un plazo, pero sí hablará de unos ítems, de unos Claro. puntos, y te dirá, yo qué sé, pues sucesivos contratos, sucesivos nombramientos, una relación de larga duración, excesivamente largo por temporalidad. Coño, ya empezamos. ¿Qué es excesivamente largo? No se te mojarán en esto, pero sí que te dirán, realizando las mismas funciones que un fijo. Que sus homónimos de carrera, sí. Si yo llevo 10 años, 17, 12 años realizando las mismas funciones que esta señora que es fija, las mismas, estamos de lado, ¿esto qué es? Es un sitio estructural. Pero es que es de cajón. Si hacéis una huelga, ¿cómo quedarà l'administració? Els de servicis socials, que els de serveis socials d'aquest país esteu tots... Bueno, però que la faiguin ja, perquè es quedarà tothom, sí, sincerament, és que es quedarà tothom tirat d'aquest país. Se van a quedar todos a la calle. En Zaragoza otro tanto. Bueno, lo de Zaragoza ya veremos qué hacemos, porque también tiene tal. Entonces, larga duración, puesto estructural, haciendo las mismas labores que un fijo. Oiga, ¿qué más? ¿Hay algún límite de temporalidad? ¿Se ha establecido algún límite? 5 años, 4 años, 3 años. No, tampoco no hay ningún límite. Y lo del presupuesto a mí me da mucha gracia, ¿eh? Y bueno, es que eso ya Lo de, lo ha dado claro lo de Europa. algunos interventores diciendo, es que claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Oiga, es que los jueces sustitutos tienen su partida, todos vosotros cobráis porque hay una partida en el presupuesto que dice que os pagarán. O sea, a mí que no me digan que no hay partida para pagar esto. ¿Así de dónde me pagaban ustedes? Del cielo. Caía el dinero como el maná. Mira, ¡pum!, el dinero para pagar los interinos. No, estaba en el presupuesto, en una partida, porque no se veu comptabilitat. Es que es alucinante. Es brutal. Cuando hablas con alguien de intervenciones municipales y tal, que dicen, ay, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque esto... Pero oiga, ¿y usted de dónde sacaba el dinero? Bueno, y aparte que ya lo dijimos antes, pero lo repetimos, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya tiene declarado en varias sentencias que por razones presupuestarias y de tipo organizativo no se puede hacer cumplir o establecer una directiva comunitaria. Pero usted es la obligación, es una directiva. Entonces, de forma, no, es que este año no tengo presupuesto para esto, o organizativamente esto no me viene bien. Sí, claro, nunca. Claro, nunca.
¿Cuándo me va a venir bien? Nunca. Ya está. Es así. Bueno, más preguntas. Vale, por el chat preguntaban, bueno, sentencias europeas se reconoce el abuso, pero no se declara la fijeza. Se pasa la pelota a los tribunales españoles, el tema lo tienen que resolver los tribunales de aquí. En este sentido, jurisprudencia en altas instancias a nivel español no termina de ser muy favorable. En el Tribunal Supremo y Constitucional las sentencias no son muy positivas, es así, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Creéis que esto puede cambiar en todos los sentidos? ¿Europa declara fijeza y o Tribunal Superior o Tribunal Constitucional cambien de criterio? Bueno, yo aquí discrepo un poco con la pregunta, ¿vale? Porque yo entiendo que Europa sí que sanciona el abuso y sí que ha tenido sentencias declarando claramente la fijeza. O sea, otra cosa es que a lo mejor la sentencia de 19 de marzo del 2020 no lo diga de forma tan clara o contundente, pero hay otras sentencias como Adelene, Artes Líricas, Grecia, Portugal, que lo dicen de forma clara, y en España también son de obligada aplicación esas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no solo es de aplicación la del 19 de marzo, con lo cual yo creo que el Tribunal de Justicia sí que de la Unión Europea declara de forma clara, evidente y notorio que una de las sanciones adecuadas es la fijeza y la transformación de ese contrato temporal en fijo. Otra cosa es que los jueces nacionales, otra vez volvemos, no lo interpreten así, o no lo quieran interpretar y no acaten lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberían de hacerlo además por el principio de primacía del derecho comunitario. ¿Qué pasará con posterioridad? Bueno, pues esto ya forma parte del futuro, pero yo creo que el Tribunal de Justicia sí que lo deja claro. No es una percepción personal, es algo que todo el mundo puede comprobar en las sentencias del propio tribunal. Sí, hay una cosa que se tiene que advertir de las sentencias europeas, que algunos jueces, como he leído yo una de Huesca, etcétera, que dicen, bueno, es que la sentencia de Europa tampoco lo deja abierto. Es que la sentencia de Europa, las cuestiones prejudiciales son unas cuestiones que plantea un juez español ante una duda de aplicación del derecho europeo. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no dice, aplíquelo así, sino, mire, esto es compatible, esto es incompatible, esto es así y esto es así. Y ahora usted coja su derecho y aplique lo que yo le he dicho. Es que incluso conceptualmente, si eres muy garrulo, que los hay y lo son, no entiendes qué está diciendo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión. Es triste, pero no la entiende. Porque aquí es ordeno y mando, fallo. No, allí es, oiga, mire, esto es compatible y esto no es compatible. Y dentro de su derecho, porque el ordenamiento jurídico es completo, no hay lagunas en el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, repito, es completo, no hay agujeros. Estos agujeros se llenan, las lagunas del derecho se llenan. ¿Con qué? Con otro derecho. Eso es un principio básico. Por lo tanto, aquí es donde los jueces españoles no entienden qué dice una sentencia de la Unión. Cuando la sentencia del 19 de marzo está diciendo lo del derecho español, si es contradictorio con el derecho español, se está refiriendo a que si el ingreso de ese funcionario fue irregular, cuidado con el ingreso, lo que está valorando es, sobre todo para el término fijeza, es, cuidado, si esta persona entró a dedo, que también podría haber un fraude de ley, pero eso es otra historia, cuidado que si usted en su derecho le dice que esta persona tiene que haber cumplido igualdad, mérito, capacidad y publicidad, no es la opción a escoger. Eso es lo que está diciendo. La opción a escoger no será la fijeza, sino que será otra, la indemnización. Pero ellos cogen esta frase, es una cosa brutal. Cogen esta frase, la sacan del contexto y dicen, ¿lo ve? Las en derecho. No, le está diciendo otra cosa. Totalmente de acuerdo. Le está diciendo otra cosa. Son ustedes unos mentirosos, compulsivos. Y es alucinante. Y la pregunta, la verdad, es que el Tribunal Supremo no es el máximo interpretador de una norma europea que no ha sido transpuesta. Esta es la respuesta. El único interpretador, el único, es el TJUE.
Por lo tanto, ellos tienen que aplicar lo que diga el TJUE. Y ya está. Y estas historias de los tribunales superiores de justicia o quien sea, diciendo, es que el Tribunal Supremo en su sentencia del 18, coge un bizcocho y te lo comes, eso no se puede aplicar. No es aplicable. Es aplicable la del 19 de marzo. Déjense de la sentencia del Tribunal Supremo. No es aplicable. Es que ya no lo eran. Porque otro error. Hablamos de la sentencia del 19 de marzo como nuestra sentencia. Nuestra. Todas las sentencias del TJUE son aplicables a toda la Unión. Que es un concepto que incluso a nosotros nos cuesta. Nuestra sentencia, la del 19 de marzo. No, es que hay muchas. Grecia también es nuestra sentencia. Claro, y el auto Gondomar de Portugal también es nuestro auto. Sí. Es que es como, no, esta es nuestra, las otras no, todas. Si de las peores es la del 19, o sea, la que hace un poco del tonto es la nuestra, Sí. del 19 de marzo, ¿vale? Sí. Sí, oiga, si esto está más que resuelto desde la sentencia de Neller, de Constantinos a de Neller, esto está más que resuelto. Y no ha hecho más que repetirse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectivamente. Por lo tanto, ¿de qué caray estamos diciendo? Pero bueno, parecía que era como nuestra sentencia porque entonces entraba a valorar nuestro ordenamiento jurídico. Ahí. Perdona que... Más. Bueno, pues digo otra. Un compañero dice, soy representante de la plataforma de interinos de Casos de Cataluña y en estos momentos 1.100 interinos, el 70% aproximadamente en fraude de ley. Me he incorporado algo tarde y la pregunta sería hacia dónde se están encaminando la dinámica mayoritaria en los últimos años las demandas por la fijeza, el fraude de ley en los diferentes tribunales de España. Y a continuación también pregunta por qué ocultos e interesados motivos el gobierno español no se decanta claramente por la fijeza, tal y como dictamina el TJUE en sus sentencias y lo hace por la senda de las oposiciones. Bueno, la última... No uso Es que esto es una charla jurídica y no somos todavía adivinos. videntes. Sí. Pero bueno, la verdad es que no sabemos cuál es la razón oculta, porque yo sinceramente creo que ganaría mucho, retendría mucho talento, presupuestariamente incluso le sería más barato mantener a los interinos que tienen que contratar a nueva gente con todos los procesos de selección nuevos, etc. Y la primera, que es lo que estamos haciendo, bueno, pues estamos interponiendo acciones en primer lugar, pues antes de que se modifique el Estatuto Básico del Empleado Público y que haya una transposición de la directiva, ya no podemos decir que no hay una sanción adecuada, proporcionada y disuasoria. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, pues estamos interponiendo acciones de carácter, como dice mi compañero, novedosas, que por la novedad y de las mismas, y bueno, por no tampoco consideramos que sea positivo una difusión masiva de esto, porque al final bueno, creo que el perfil va a ser un poco bueno, pues cauto en este tipo de acciones también es fundamental. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si quieren más información más detallada, y pues si quieren, le invitamos a que bueno, nos contacte y se la daremos más personalmente. ¿Vale? Esmeralda seguro que sabe por qué no aplicar la directiva. Es odio. Es odio. El interino, el sustituto, el suplente es dócil. ¿Por qué se llevaban las fábricas como esta en medio del bosque, Albarcadá, Osona? ¿Por qué había colonias textiles fuera de las ciudades? Para aislar al trabajador. Para que fuera dócil, ¿de acuerdo? Esto es una gran fábrica, una gran familia textil, pero está ya a las afueras de Barcelona, tal, pero ¿qué hacía una fábrica en medio de un bosque? Aislar a los trabajadores. ¿Qué hace la administración? Tener gente dócil, dominarlos. Ya está. Si es que es eso. Porque somos vulnerables. Porque somos vulnerables. Cállate. Y somos vulnerables. Y entonces, ¿Qué te decía Esmeralda? Esmeralda, con 20 años en la audiencia de Barcelona, no te metas. ¿Dónde vas con el loco del Fritos, el tándem, haciendo el loco?
no te metes. Si és això, si això és més vell que la picó, el Estado hace de dueño, del amo de la fábrica, y lo que quiere es que sus trabajadores, sí, mi amo, sí, qué bueno que es el dueño que nos da de comer. Si lo están diciendo las sentencias, usted tendría que estar agradecido de haber trabajado por la administración pública. Si diuen, porque el jutge, el juez, tiene la sensación de ser el dueño. ¿Y usted cómo se rebota después con lo que hemos hecho por ustedes que han trabajado por la administración? Pero usted se imagina esto diciéndolo a una empresa privada. ¿Algú s'ho imagina por un momento? Pues esto es lo que nos hace. Y luego hay muchos intereses económicos espurios de preparación de las oposiciones. Això, que bajen, y lo sabemos todos, y cómo funciona esto. Esto es un negocio muy grande, enorme, y por lo tanto no quieren soltar prenda. ¿Qué pasa? Que estos grandes sindicatos son los representativos en los que van a negociar. Entonces, la pregunta, la explicación es esta. Y punto. Y si les gusta bien, y si no, ajo. Sí. ¿Más preguntas? Sí. Yo, bueno, antes de ver la seguido de lo que comentabas ahora, intereses económicos de preparación de oposiciones, etcétera, que en gran medida están vinculados también con intereses que tienen que ver con la articulación de las redes de los sindicatos comunitarios. Entonces, a ver, yo quería hacer una consulta relativa a la sentencia que se ha conocido estos días atrás de SJ de la Valenciana, que habéis hecho antes, ¿vale? Que es la sentencia que tumba, que digamos, provoca o desestima la sentencia que digamos la compañera de Alicante bueno, de hecho es el único juzgado del proceso administrativo, ya lo sabéis, que ha sacado sentencias de eficiencia de la persona funcionaria. Esta fue la primera y justo ahora, hace 2 días, se abrió esta sentencia de eficiencia. Queremos hablar, o querría saber un poco cómo valoráis esto. Yo he echado un ojo a las sentencias, son muy pocas páginas, la verdad es que yo no soy jurista, pero me parece bastante chulo la argumentación. Desde luego, mucho peor fundamentada que la sentencia en primera instancia. ¿Vale? Incluso he estado leyendo alguna cosa de un jurista de aquí que conoceréis, Ignacio Beltrán de Heredia, por ejemplo, que es un jurista que, bueno, lo sigo, me sirve para seguir la jurisprudencia de este tema, aunque él tiene una cierta inclinación anticíclica, digamos. No fotis. Sí. No me lo creo. Ya está, no la dejo muy bien. Entonces me gustaría saber cómo va a ver eso. Pero además, porque yo tengo la impresión que aquí en toda esta historia estamos como jugando una partida de nacional. ¿Vale? Y que aquí hay movimientos que tienen que ver con los jueces, que, o sea, a mí me parece tenemos los hijos, etcétera, y querríamos saber vuestra opinión sobre que la Comunidad Valenciana ha tomado la primera sentencia y que las otras sentencias que hay vienen del mismo juzgado y van a llegar al mismo que se vota. Y que bueno, no sé, incluso esta mañana lo comentábamos, porque incluso en laborales estamos viendo que solo hay sentencias en 2 sedes judiciales, que son Aragón y sentencias de Galicia. Sentencias a Cascoporro, ¿vale? Pero que no pasan de ahí, porque incluso en Galicia no hay ninguna que llegue al Supremo que pueda generar jurisprudencia, porque el propio gobierno económico lo evita. O sea,
Claro, el tema está complicado. Bueno, os trae un poco de valoración y a nivel jurídico realmente qué caminos creéis vosotros que son viables en este tema. Bueno, ay, perdón, Sí, yo como soy no. más breve, hablo primero. Jo ja estic vacunat, O sea que... Bueno, la verdad es que la valoración de la sentencia del TSJ de Valencia, dictada esta semana, yo creo que ya la hemos comentado tanto Fritos como yo. Claro, realmente es una sentencia que no aplica la jurisprudencia comunitaria y que, vamos, incumple todo lo establecido por ella, porque no puede decir la propia sentencia que por tener un solo nombramiento no se puede considerar abuso, cuando ya dice claramente la sentencia de 19 de marzo que un solo nombramiento puede ser abusivo. Pero por si había alguna duda, la sentencia de Grecia de febrero de este mismo año, 2021, dice claramente que un solo nombramiento es considerado abuso mantenido en el tiempo, porque además es que más da que un trabajador pueda trabajar 10 años en un mismo puesto de trabajo o que todos los años se vayan concatenando esos contratos. Es tan abusivo lo uno como lo otro. De hecho, se entiende que aunque solo hay un nombramiento, de forma implícita se van renovando esos nombramientos, con lo cual la sentencia es evidente que es ajena a toda la jurisprudencia comunitaria y que no la aplica. Con lo cual, el Supremo, si se llega, y me imagino que se llegará porque la recurrirán, no debería de confirmar la sentencia del TSJ de Valencia, porque evidentemente se está contraviniendo de forma directa y muy clara una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso por un lado. Y luego lo demás es que creo que ya hemos hablado de esto, lo hemos entendido a lo largo de esta ponencia, y es que es cierto que no se va a ocultar, y además este despacho, pues yo creo que somos conocidos por la honestidad y si hay algo negativo somos los primeros incluso en darle difusión y llevarla a los periódicos, o sea que no se oculta absolutamente nada, y es cierto que las sentencias no son tan positivas como deberían de ser con la jurisprudencia comunitaria que existe en este momento actual. Pero yo soy partidaria de mantener viva la acción. ¿Y por qué de mantener viva la acción? Porque yo creo que esto puede cambiar en cualquier momento. Porque es que no se sostiene, sinceramente, no se sostiene que haya unas sentencias tan claras, evidentes, de abuso y de sanción del mismo por parte del TPUE y no se aplique por los juzgados nacionales. Y vuelvo a repetir, ya ha pasado en otras ocasiones, o sea, pues a lo mejor con el tema de los trienios estuvieron mucho tiempo dictándose sentencias contrarias a lo establecido por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y posteriormente eso cambió. Y hoy nadie cuestiona que un trienio lo puede cobrar un temporal como un fijo de la misma manera, porque es un hecho ya que es incuestionable, aunque en muchos casos siguen exigiendo a los temporales a que vayan a los juzgados a reclamar esos trienios, pero está conseguido. Entonces yo creo que la recomendación que yo daría al colectivo de temporales es que no dejen morir las acciones cuando existe esperanza en ese sentido. También es verdad que cada uno pues tiene que tomar esa elección y bueno, pues dependiendo de la circunstancia del caso y lo que se está dictando en ese TSJ en ese momento determinado, pues cabría también pensar que posteriormente existen otras acciones, como es la interposición de recursos a ese cese, si en algún momento se produce el cese, como la acción de responsabilidad patrimonial, etc. Yo creo que el escenario judicial nacional en cuanto a la temporalidad no está terminado, ni muchísimo menos. O sea, creo que evidentemente puede cambiar en cualquier momento de forma positiva y que sean muchos o cada vez más los juzgados que tienen la razón, y en segundo lugar que existen otras acciones que pueden llegar casi al mismo objetivo y que se pueden interponer con posterioridad a las primeras acciones ya iniciadas. Yo de verdad te recomendaría eso, las acciones vivas. Sí, tu pregunta tenía varios aspectos. El otro era ¿qué pasa con los jueces? Pues ya lo hemos dicho antes, que nos falta una pata en este taburete de la democracia en España, y esta pata es la judicial. Es evidente que cuando no hay jueces en Berlín puede pasar lo que quiera.
Y eso es lo que está pasando. Hasta que no se les obligue o hasta que no vean en riesgo sus propias carreras personales de cumplir la ley, no van a hacer nada, evidentemente. Todos conocéis y todos trabajáis por la administración y tenéis jefes pues, que son muy de carrera, ¿no? Pues el más de carrera es un juez. Por lo tanto, cuando a un juez le llega un tema de estos encima, él se ve reflejado como la administración. Él es administración. Por lo tanto, él haría exactamente lo mismo que os hacen a vosotros. Por lo tanto, buscan argumentos para no dar razón. Pero es más, Espera. Pero es más, Bueno. es que lo hacen con sus compañeros, con el que tienen al lado, con el que está a lo mejor en la silla de al lado, en sala, viendo los juicios como ellos y decidiendo como ellos, y lo hacen igual. El trato que tenemos nosotros no es diferente al vuestro. Han normalizado que nosotros somos clase B, con lo cual, lo que dice Fruitós, suerte tienes de que trabajes, suerte tienes que estás aquí, haber hecho las oposiciones y haber pagado un preparador. Y aquí se acaba. Sí. Es así. Por lo tanto, esta persona, ¿qué tipo de sentencia va a sacar? Pues una sentencia contraria a lo que dice la norma, porque él no cree en esta norma. Los jueces no creen que se nos hayan vulnerado los derechos. Es triste, pero es así. No lo creen. Creen que tenemos que estar agradecidos de haber trabajado para la Administración, que la Administración nos ha hecho un favor. Y lo dicen en algunas sentencias. En algunas sentencias, si las leéis bien, La de lo dicen. TSJ de Extremadura. TSJ de Extremadura, ahora Beatriz me lo recordaba. Es verdad, sí. Que tendría que estar agradecido. Oiga, ¿cómo es que reclama esto? Si es usted el agradecido. De las fábricas textiles y los colonios textiles, es un de imagínense, pues el dueño de Scansetó dictando una sentencia de sus trabajadores que le exigían que le pagase más de 5 pesetas la hora. Pues, ¿qué diría? Pues no, pues eso mismo. ¿Hay alguna pregunta más? Hay unas cuantas preguntas, quizás si podéis hacer respuestas cortas para intentar levantar unas cuantas. Lo que no se pueda, hemos dicho que contacten con el sindicato porque para cuestiones más concretas. Así en general había gente que preguntaba por qué una administración pública en concreto no se atreve a declarar fijos a sus interinos. Sí, porque tienen informes negativos de servicios jurídicos. Diputació de Barcelona, Diputació de Tarragona, Secretaría Municipal, ahora bien parlaban de Berga, alguien me hablaba de Berga, pues que tienen un secretario que desmonta todas las teorías que puedas hacer. O sea, ellos tienen unos informes de un jurista, externo o interno, que les dicen que no pueden aplicar la directiva europea porque no es derecho positivo. ¿Cuántas veces lo hemos oído esto del derecho positivo? Sí. Es que esto no es derecho positivo. Coño, ¿qué más positivo quiere que una sentencia del juez? No hay más sentencia positiva que el único interpretador de la norma ha dictado una sentencia analizando el derecho europeo, el derecho nacional. O sea, por lo tanto, ¿qué hacen los políticos? Los políticos tienen miedo a una querella. Si ellos hacen fijos a sus funcionarios, eso no se lo han dicho más de un ayuntamiento, yo lo haría. Pero claro, tengo un informe de la Diputación que em diu que no. ¿Vale? O sea, los servicios jurídicos, ahora hemos hablado de un teórico, Mordor tiene sus teóricos, ¿vale? Profesores universitarios, doctores en Derecho, algunos jubilados que lo utilizan algunos magistrados para que hablen en nombre de él, no miramos a nadie. Vive por el norte, y utiliza un ex profesor suyo que hemos pillado. Sí, yo también haré lo mismo con Javier. Pero hay algo, se lo diré a Javier de Zaragoza que lo publicará. Eso lo sabemos todos. O sea, que nos miran, que nosotros les miramos a ellos, que sí, que ya lo sabemos. Y es eso. Vale, también preguntan si no es discriminatorio que la legislación española contemple la fijeza de laborales y no la de interinos cuando Europa distingue entre laboral e interino.
No, es que en este caso Europa trata igual un temporal laboral que un temporal interino, no hace discriminación. Y de hecho, la directiva comunitaria se aplica lo mismo al personal temporal laboral que al personal laboral interino o estatutario. Sí, hay una aclaración que tenemos que hacer. En Europa no se distinguen jurisdicciones. Repito, en Europa no se distinguen jurisdicciones. Porque dicen, no, esta sentencia, esto es lo contencioso, pero tú eres tonto o funcionario. Vamos a ver. Que no hay jurisdicciones, que ellos lo que analizan es una directiva aplicable a un trabajador. Por cierto, que los jueces son trabajadores, que eso nos argumentaron en nuestra sentencia, que no éramos trabajadores, que éramos poder. Ya veis que poder, que nos echaron a la calle. O sea, no hay jurisdicciones, por lo tanto, la sentencia del 19 de marzo, los fundamentos que dicen allí, son aplicables a cualquier trabajador público. ¿De acuerdo? Eso también es un concepto que a veces la gente tiene muchas dudas. Bueno, perdona, pero no solo la gente, sino también los jueces, porque muchas veces en la sentencia dicen, bueno, pues claro, la sentencia de 19 de marzo de 2020 está dirigida a personal estatutario, o sea, como diciendo que no se aplica a los sentencias. ¿Cómo lo voy a aplicar? Ser lo más parecido al estatutario, pero se puede lo social, o sea, lo plasma también, cuando realmente, como dice Frutos, o sea, no hay diferencia. Vale, preguntan también, ¿qué sentido tiene demandar si la OPE nos deja fuera y no hay sitio para nosotros en la administración? La indemnización, pan de hoy. Y también a otra persona, ¿qué requisitos hay que cumplir para demandar? En el caso de educación, donde puedes estar 10 años haciendo sustituciones, cubriendo comisión de servicio, alguna vacante. Yo por no extendernos tampoco demasiado, esas cuestiones ya de tipo personal, pues preferimos que nos envían al correo que es info@originlex.net, ¿vale? Para no estar caso por caso, porque es que si no sería imposible, ¿vale? Tengo una duda. Dinos, Javier. ¿Cómo creéis que se va a después de la elección? ¿Cómo? ¿Cómo pensáis que se va a después de la elección? A mí me gustaría, vamos a adelantar la Navidad unos meses, a mí me gustaría que fuese conforme lo desarrollado ya por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, porque es que si no, al final esto no se va a terminar nunca, es un desgaste ya muy grande para todo el personal temporal. Porque la sanción tiene que ser una sanción adecuada, proporcionada y disuasoria. Ahora no puede ser una sanción que se sanciona a la propia administración, como ha dicho anteriormente mi compañero, y que no indemnice, y ya no me refiero con tema económico, sino que no deje reparado el perjuicio sufrido por el personal temporal. Entonces, lo deseable es que la transposición cumpla los requisitos exigidos tanto por la directiva comunitaria como por la jurisprudencia que lo desarrolla. Sí. Pero, sin embargo, lo que acabas de decir y lo que ha dicho Frutos es que parece que la intención del señor Iceta es transponerla igual que en Italia. Quiero decir, parece que la sensación que tiene es esta. A nosotros nos gusta Queen, también bailamos Queen, nosotros también, nos gusta, nos encanta Queen. Miquel, ya de ayer por dónde vas, ¿vale? Sabemos por dónde vas, sabemos lo que estás haciendo y lo que tienes pensado, porque es que sois, en parte, Mordor es muy lineal. Es que no inventan, podrían inventar algo. Se tiene que sancionar porque hay una persona abusada. Es la persona a la que le han abusado. Es que el concepto, léete, Miquel, has de una ley la directiva. Luego, cuando tú lees la directiva, lo entiendes. Es fácil, ¿eh? Es muy sencillo. Además, es amena la directiva. Si dominas es cortita, no es muy larga. Lo dice bien claro. El abusado es una persona, no es una administración o un ente. Entonces, este concepto, ahora seguramente algún ideólogo, antes el compañero ha dicho uno de los nombres, hay varios ideólogos de estos, han dicho, Tate, como no cuela nada, ahora cuela por aquí. No sé qué decir respecto a cómo lo van a transponer. Pero bueno, también se puede recurrir, ¿eh? Sí. Que esto no cumple la directiva, también hay posibilidad de recurso, ¿no? Totalmente. De recurso. Yo, bueno, preguntan si tenéis esperanza en que en Europa nos escuchen y cómo al revés.
yo creo que lo último que hay que perder es la esperanza. Y sobre todo nosotros que somos unos luchadores, llevamos con esto muchísimo tiempo. Entonces, la verdad es que, además de todo lo que hemos dicho aquí, pero hay que reconocer que nos gusta el derecho y que confiamos, en el fondo, somos juristas, no podemos no tener esperanza. Puede costar más o menos, pero yo de verdad que espero que al final el problema de los temporales no se cierre de una manera falsa y sin sancionar el abuso y sin aplicar la directiva comunitaria y incumpliendo toda la jurisprudencia comunitaria. Es que de verdad no lo espero, O sea, espero que al final entre todos se consiga una solución adecuada para el colectivo. Yo creo que son importantes las presiones de las que hablaba Fruitos. Lo que tú hablabas de eliminar subvenciones, ir a Europa, presionar, porque con sentencias de aquí poco haremos. A nivel individual a lo mejor alguna cosa, pero presionar es importantísimo. Y la idea que él ha dado sobre el Ayuntamiento de Zaragoza es muy buena, es muy buena. La única manera que hay es presionar, y presionar, lo siento, al político, porque el juez obedecerá. Es la única forma. Sí, sin duda. La solución tendría que ser política. Antes de entrar aquí a hablar, estábamos hablando con la gente de los que lo han organizado y le decíamos, la solución es política. La solución es política. Ya está. Europa, solo confiamos en el TJUE. Sí. Y es el TJUE el que nos marcará la vía. Yo creo que marcará la vía y a lo mejor hay un antes y un después, como ha pasado, por ejemplo, en Polonia o ha pasado en otros supuestos en que el Poder Judicial no cumple, entonces ha habido pues, una serie de represalias. Y lo que tiene que hacer la Comisión, hacer cumplir el derecho europeo y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, las sentencias son inmediatamente ejecutables. Artículo 91 del Reglamento de Funcionamiento. Artículo, es verdad, es que es cierto. Sí. O sea, una sentencia del TJUE es inmediatamente aplicable, la tiene que aplicar. Y las administraciones públicas, que son me dan mucha rabia. Eso en Zaragoza lo hemos hecho. Es que las sentencias del TJUE no solo afectan a los tribunales, no sé, hay una manera también a la administración pública. También a la administración pública, son directamente aplicables. ¿Qué no puede hacer la administración pública? Yo aplico, pero estamos todos locos. Pero nadie se ha leído ni el Tratado de Funcionamiento, ni el Tratado de la Unión, ni los reglamentos. Es que nadie se lee nada. O es que no lo lee. Sí. Bueno, gràcies per venir, per la vostra presència. Gràcies a tota la gent que heu vingut, que ens esteu seguint, via streaming, via presencial. Teniu els cursos electrònics per llegir informació i la lluita ha de continuar i la precarietat de l'administració queda palesa i hem de posar solució a totes les coses. Moltes gràcies.